Hola, buenos días. En esta sección de la clase vamos a platicar sobre la información que debe de llevar el informe, sobre también los datos que se les va a proporcionar, porque desafortunadamente esta práctica no la vamos a poder hacer de manera presencial. Pero bueno, vamos a platicar qué datos se les van a dar y qué es necesario hacer datos para obtener los valores de los potenciales termodinámicos que nos están solicitando, que particularmente hablando nos estamos enfocando en la entalpía, la entropía y Gibbs. ¿Ok? Entonces, esta práctica, como ya se mencionó en la parte del previo, pues se basa en el estudio de una pila, en donde ocurre una reacción de óxido-reducción y en donde el principal objetivo es que nosotros determinemos el trabajo eléctrico y a partir de este podamos saber cuál es el valor que le corresponden a Gibbs, posteriormente a la entalpía y luego a la entropía. ¿Ok? Para ello es importante mencionar que en la experimentación lo que se va a hacer es variar la temperatura y en cada temperatura que se registre se va a determinar el potencial eléctrico. Ok, así como nos platicaron y como ustedes en el previo vieron el experimento, incluso en el video, ¿cuál de las dos es la pendiente y cuál es la variable dependiente? Es decir, tenemos dos, temperatura y potencial eléctrico. ¿Cuál es la independiente y cuál es la variable dependiente? La independiente va a ser la temperatura y el potencial la dependiente. Ok, de acuerdo, la temperatura independiente y la dependiente, el potencial eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué la temperatura es independiente? ¿Qué nos puede platicar? Porque es como la que nosotros alterábamos bueno, no nosotros, pero en el video se altera en el experimento y justo cuando bajaba la temperatura, eso afectaba al potencial eléctrico. Ok, entonces la variable dependiente depende del valor de temperatura en el que estemos haciendo la lectura, ¿no? Dicho de otra manera, ¿sí? Sí. Ok, bueno, importante que ustedes siempre distingan quién es la variable independiente y la dependiente en cada experimento, no importa en qué laboratorio estén. Eso es vital para que ustedes entiendan qué es lo que pueden manipular en el laboratorio y cuál es la variable que va a tener una repercusión cuando ustedes modifiquen esta variable independiente, ¿no? Incluso puede haber varias variables independientes y puede haber varias variables dependientes, ¿no? Usualmente, pues acotamos siempre al estudio de una y sobre el efecto sobre otra. Y ya, ahí le paramos. Pero bueno, puede haber casos más complejos, ¿no? Pero es vital que ustedes sepan identificarlas. Ahora, ustedes van a llenar con los datos que les vamos a proporcionar. Normalmente, entre 7 u 8 datos son los que un equipo puede tomar en una sesión de 2 horas, hora y media más o menos. Sobre todo los datos que ya se van acercando a la temperatura ambiente son los que cuestan más trabajo de determinar, puesto que la temperatura ya, digamos, tarda en que quede constante en un valor. ¿Ok? Y desde ese punto de vista, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen sobre si consideran que los valores de temperatura están siendo tomados en el equilibrio o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué requisito deberíamos de tener para asegurarnos que estamos en el equilibrio? ¿Qué han estado aprendiendo ustedes en la teoría? Cuando existe un equilibrio, cuando existe un flujo de calor de un cuerpo hacia otro, Ajá, pero entonces ya solo con que exista el flujo de calor se llega al equilibrio. Aunque la temperatura sea constante, Pero la temperatura de ambos cuerpos que se encuentran en contacto alcancen el mismo valor. ¿Esa qué ley es? ¿Qué ley de la termodinámica establece eso? Que dos cuerpos en contacto térmico pueden alcanzar un mismo valor de temperatura en el ¿La equilibrio. ley cero? La ley cero. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista del equilibrio térmico, nosotros qué deberíamos de hacer en el laboratorio? Deberíamos de esperar a que la temperatura del sistema permanezca constante durante un periodo considerable
o basta con que nosotros tomemos los datos así como lo estamos haciendo, pues de manera muy puntual, ¿no? Así como va disminuyendo la temperatura. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál de los dos deberíamos de hacer? La segunda opción de tomar valores puntuales. O sea, así como van bajando, así como, o sea, No, la primera, ¿no? la primera, ¿ok? Siempre cuando nosotros hagamos mediciones deberíamos de estar en un sistema de equilibrio en donde pues la temperatura, si es lo que nosotros vamos a medir, si es la propiedad de interés, pues debe de permanecer en ese valor. ¿Ok? Sí es cierto que con la instrumentación que tenemos en el laboratorio, pues no podemos tener un acercamiento muy grande, digamos, en un periodo muy prolongado, dejar a la misma temperatura. Y por eso quiero dejar en claro que los datos que les vamos a dar y que ustedes podrían tomar, pues son aproximaciones, ¿no? No necesariamente estamos en el equilibrio porque por la condición de que el sistema está a través de una pared diatérmica y pues realmente no tenemos un controlador de temperatura tampoco ahí como aditamento, entonces pues no tenemos la certeza de que estamos en el equilibrio térmico. Entonces los valores fueron tomados así, pues esperando que el sistema se mantuviera 30 segundos, un minuto máximo en el mismo valor de temperatura, pero eso no nos asegura al 100 que estuviésemos ya en el equilibrio. Son acercamientos y cualquier práctica y cualquier protocolo puede tener situaciones a mejorar e incluso ustedes en el análisis de los resultados, cualquier procedimiento experimental que pueden hacer o en las conclusiones o incluso en una sección como de sugerencias, se pueden dar ideas para mejorar el experimento y entonces obtener mejores, pues mejores resultados o más confiables, ¿no? Pero pues sí les quiero decir que la manera en la que hacemos el experimento en el laboratorio, pues no es exactamente el más confiable en términos de que la temperatura no permanece constante en ninguno de los valores que nosotros estamos tomando, ¿no? Son como acercamientos, ¿no? Les digo, máximo 40 segundos dura la temperatura en ese valor y me estoy viendo ya un tiempo largo, ¿eh? Algunos va cambiando paulatinamente y si el día está muy frío, híjole, los valores de temperatura altos, pues realmente va bajando muy rápido. Entonces, pues quisiera hacer esa anotación, ¿no? Pero sí, sí queda claro que ustedes tienen que hacer siempre mediciones en el equilibrio. Sí, bro. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ahora, en los datos que se les van a proporcionar, como dijimos, pues van a ser la temperatura en Celsius y el potencial eléctrico. Sin embargo, la temperatura nosotros la debemos de trabajar en la escala absoluta Kelvin. Pues eso lo aprendimos también en termodinámica. Básicamente yo creo que en ningún tema ocupamos Celsius, salvo a veces en el tema de calor. Allá en los deltas de temperatura, pues sí tenemos permitido ocupar Celsius, pero básicamente en todo lo demás que vimos en termodinámica, la escala absoluta es lo que debe ocuparse y también en este caso. Entonces hay que transformar los datos de Celsius a Kelvin y entonces ahora lo que tenemos que ver es cómo vamos a calcular el trabajo eléctrico y la energía de Gibbs. ¿Ok? Entonces eso nos lo platicaron un poco en el protocolo, pero lo quiero traer de vuelta, nada más para que ustedes lo tengamos todo en claro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el trabajo eléctrico? ¿Cuál es la ecuación que vamos a recordar? Era menos n por la constante de Faraday y la E. ¿Y la E qué significa? ¿Es el diferencial de potencial? Pues el potencial eléctrico, ¿no? Aquí Ok, le voy a poner potencial eléctrico. potencial eléctrico. ¿Cuáles son las unidades de cada uno de ellos? El trabajo de Joules, N, pues es en mol. La constante de Faraday es en Coulomb sobre mol. Y el potencial es en volts. Ah, espérame, ahora sí me ganó, no escribo tan rápido. La constante de Faraday, estoy de acuerdo. ¿Qué valor tiene? Digo, para que todos tengamos el mismo valor. ¿Cuál encontraron ustedes en la literatura? Porque no lo pusieron en la presentación ahora que estoy recordando, ¿no?
Sí, dice la presentación. Sí, sí lo pusimos. Ah, Es sí. 96.485. No, no es punto. 500, ¿no? 96.500. Algunos sí tienen el de 486, creo que dijo usted. Sí, Puede ocupar ese o 96.500, no, no tengo problema al respecto. Ok, pero ¿qué unidades le vamos a poner a la constante de Faraday? ¿Qué unidades le toca? Coulomb sobre mol. Ok. Y ahora al potencial eléctrico, porque fíjense acá el potencial eléctrico en qué unidades está en la tablita. Volts. Volts, pero pues volts, cuando lo multiplique, ¿me conviene ocupar volts? ¿De qué otra forma se puede expresar volts? En joules. Joules sobre el Coulomb. Joule sobre Coulomb, ¿ok? Entonces ahora sí cuando se multipliquen se cancela el Coulomb, ¿están de acuerdo? Sí. Y ahora N, ¿qué valor va a tener para nuestro caso? ¿Cuántos electrones están participando en nuestra reacción? ¿Cuántos? 0, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. 2, ¿no? 2 electrones. 2 electrones. Ok, entonces ahí viene el concepto pues de que N es el número de electrones que están participando, ¿no? Pero también ahí luego le ponen mol. Yo no estoy tan de acuerdo que expresemos la Gibbs. Bueno, porque, bueno, el trabajo eléctrico me dijeron que en joules, ¿no? Bueno, no tengo problema. Lo voy a dejar así un segundo y ahorita me voy a regresar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculo? Ya tenemos esta columna, ¿no? El trabajo eléctrico. Ahora, ¿cómo calcularíamos Gibbs? Que sería la última columna. El equipo sí lo mencionó en la presentación. Gibbs, ¿a quién es igual? ¿O qué representación tiene? Me parece que incluso lo dijeron. ¿Es el máximo? Es el trabajo máximo que se obtiene en una transformación. O sea, es el negativo, el inverso. Bueno, con el valor, con el signo contrario, pero de igual magnitud. Ok, estoy de acuerdo. Entonces, en este caso, bueno, por ejemplo, en termodinámica nos la pasamos hablando de trabajo de cambio de volumen. En este caso, ¿tenemos ese tipo de trabajo? Yo aquí tengo el trabajo PV. No, No, en este caso, ¿qué tengo? ¿Qué trabajo? ¿Qué tipo de trabajo se está ejecutando? eléctrico. Eléctrico. ¿Ok? Entonces, una de las cosas, una de las conclusiones que debieron de haber llegado ya en la parte de criterios de espontaneidad es darnos cuenta de esto, ¿no? Que Gibbs es igual al trabajo que se ejecuta. Obviamente, en este caso, como no hay cambio de volumen, pues tenemos trabajo eléctrico. Entonces, ahora sí, a ver. Gibbs va a ser igual a delta H menos T delta S. Esta es la ecuación que nosotros aprendimos, ¿no? Para el criterio absoluto de espontaneidad. Ahí está. ¿Qué unidades le atribuíamos a delta H en una reacción química? Por ejemplo, el tema que más conocido ustedes tienen, la ley de Hess. ¿Qué unidades tenía la delta H en todos esos casos? Era kilojoule sobre mol. Kilojoule sobre mol, ¿ok? Energía entre mol, ¿no? Bueno, le voy a dejar joule, para la misma unidad de allá arriba. Joule entre mol. Entonces, si la entalpía para las reacciones químicas sobre mol, y dado que aquí hay una suma, bueno, una resta, ¿qué unidades debe tener delta G? Las mismas. Las mismas.
Eso conlleva que el trabajo eléctrico, en nuestro caso de estudio y delta G, ¿qué unidades deberían de tener? Joule sobre mol. Joule sobre mol. Entonces, ¿qué pasa si yo a N le atribuyo la unidad de mol? El trabajo eléctrico queda expresado únicamente en Joule, pero para una reacción química, ¿qué unidades acabamos de decir que debería de tener? Joule sobre mol. Sobre mol. ¿Ok? Por mol. ¿Ok? Entonces, yo no estoy de acuerdo con las unidades que vienen en la tabla. Entonces, pues yo allí les pido que pues, cuando calculemos Gibbs y el trabajo, pues lo hagamos en estas unidades porque para una reacción química las unidades son energía por mol de la reacción. ¿Ok? Entonces, pues se los dejo así para que ustedes lo piensen. ¿Qué opinan de esto? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Pues las unidades que pusieron en la tabla están mal. Bueno, solo consideran energía, ¿no? Falta sobre mol. ¿Ok? Y también acá en la tabla me faltó mencionar que, bueno, la primera debe ser una T mayúscula. Nada más que como ya la había marcado yo acá aquí le puse que es T mayúscula. Entonces también para que ustedes cuando pongan su tabla, porque tiene T minúscula, y T minúscula es ¿quién? Cuando la ponemos así nada más, como variable. ¿Tiempo? Tiempo, ¿se imaginan el tiempo en Celsius? No. No. No, entonces, bueno, para que también eso ahí lo chequen, ¿no? Entonces, no lo pongan en minúsculas. Ok, ahora, ya una vez que hicimos los cálculos, aquí hay que recordar que también en el informe hay una sección que se conoce como algoritmo de cálculo. En el algoritmo de cálculo hay que recordar que tenemos que tomar una fila de entre todos los datos que yo haya calculado. Por ejemplo, a lo mejor me voy a tomar el de en medio. Y entonces yo con este dato que me dieron de temperatura y de potencial eléctrico, pues voy a mostrar cómo calculé los demás, ¿no? En este caso, pues la temperatura en Kelvin, el trabajo eléctrico y la energía de Gibbs, ¿no? Entonces basta con un ejemplo de uno de los datos al azar, el que ustedes quieran, ponerlo y presentarnos. Aquí incluso hasta les dice, creo que es el único guión que les tiene como un algoritmo como propuesto, en donde les dice, ¿no? Qué cosas hay que ir poniendo. ¿Ok? Entonces, en pues no hay problema porque se los va, ¿ok? Pero, fíjense, aquí dice por mol, ¿ya vieron? Entonces aquí se los va diciendo, pero en los demás guiones creo que no viene como tal a esta sección de algoritmo, pero quiero mencionarlo para que sepan que siempre tiene que estar en el informe esta sección con uno de los datos, ¿no? Si yo les doy 8, no me van a mostrar cómo calcularon todos los datos con esos 8 puntos, solo con uno, el que quieran. Y si hay algún error, pues entonces yo rápidamente puedo mirar en qué paso estuvo el error y se los puedo comentar cuando revise el informe. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí, está bien. Ok, bueno, la última pregunta, bueno, la última parte del algoritmo es mostrar como la relación, incluso aquí dice qué relación tienen estas propiedades, Gibbs, la entalpía y la entropía. Y entonces, desde ese punto de vista, pues hay que hacer un análisis gráfico. Hay que hacer un análisis gráfico porque ustedes están teniendo más de 2 datos. Si ustedes tienen siempre en el laboratorio 4 datos, pues siempre hay que ir a hacer un método gráfico para realizar una regresión lineal y tener todas las aportaciones que todos los datos experimentales están dando. Porque como tenemos errores experimentales, entonces si solo nos quedamos con 2, pues no dice mucho. Y si tenemos muchos, pues todos los tenemos que considerar. ¿Ok? Entonces, permítanme la ecuación de delta G es igual a delta H menos T delta S, escribirla de una manera, pues, un poco más, o sea, reacomodarla. Ustedes me dicen si puedo hacer esto o si no está permitido. ¿Puedo escribirla así? ¿Reordenarla de esta manera? Sí. Sí, se puede. Si se puede, ¿no? Y entonces lo que queremos nosotros siempre en el laboratorio es tener una forma lineal. Las líneas rectas es el modelo matemático que nos permite obtener información a través de la pendiente y de la ordenada al origen. Y la verdad es que es bastante sencillo hacerlo. Pero para proponer un modelo lineal, pues siempre hay que tener en claro quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. ¿Ok?
Cuando en el experimento nosotros dijimos que la temperatura era la variable independiente y que el potencial eléctrico era nuestra variable dependiente. A través del potencial eléctrico calculamos el trabajo eléctrico y finalmente Gibbs. Entonces, Gibbs es la propiedad que proviene de esa medición de potencial eléctrico que nosotros sabemos que es nuestra variable dependiente. Entonces, así como la temperatura impacta sobre los valores del potencial eléctrico, también lo hace sobre los valores del trabajo eléctrico y a su vez de la energía de Gibbs. Es por eso que yo puedo escribir la ecuación de la línea recta y ahí indicar que la temperatura es la X y la Y es la delta G. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿quién queda que es la pendiente? Ahí está fácil de ver. Entropía. ¿La entropía solita? Bueno, menos la entropía. Menos la entropía. Importantísimo tomar el signo, ¿eh? ¿Y la ordenada al origen? La entalpía. La entalpía. La entalpía. Ok, entonces quiere decir que nosotros de la ordenada y de la pendiente vamos a obtener los dos potenciales que nos hacen falta, la entalpía y la entropía. Ok, entonces, en un gráfico de energía de Gibbs contra temperatura y temperatura en Kelvin, importante mencionar que debe ser en Kelvin, pues vamos a trazar una línea recta con los datos experimentales. Ahora, como platicamos en el previo, pues tenemos 4 posibles escenarios, ¿no? Yo aquí voy a poner primero 2 y luego vamos a platicar de los otros 2. ¿Ok? El primer escenario, dijeron, con delta H lo tienes muy claro. ¿Qué signo debería de ser con delta H? Positivo. ¿Positivo? Negativo, ¿no? Porque es exotérmica la reacción. Negativo, ¿no? Eso es lo que esperamos, ¿no? Ok. ¿Y cuántas combinaciones puede haber con que la entalpía sea negativa? ¿La entropía qué signos puede tener? Positivo y negativo. Positivo y negativo. ¿Cuál de las dos líneas representa a la entropía positiva y cuál representa a la entropía con valor negativo? Esa positiva. Esta tiene la pendiente positiva y por lo tanto la entropía. Esta es la pendiente positiva. Por tanto, ¿cuánto vale la entropía en signo? ¿Quién es la pendiente? Debe de ser negativo para que con el signo quede positivo. Ajá. Entonces, si la pendiente es positiva y yo igualo el valor de la pendiente con menos delta S, cuando calcule el valor de delta S, el signo negativo lo tengo que pasar del otro lado. Por tanto, que el valor de entropía que yo voy a calcular va a ser negativo. ¿Ok? Ahí está. Y ahora el otro caso. Aquí, ¿qué valor tiene la pendiente? Negativo. Negativo. Por tanto, la entropía, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Ok. Entonces ya tenemos 2 escenarios. ¿Ok? Ahora, no importa qué nos dé, si la línea recta de pendiente positiva o la línea pendiente negativa, lo importante es preguntar, ¿no? ¿Ustedes ya saben hacer regresiones lineales? ¿Cuenta con Excel? Cuenta con Excel porque pues van a entregar el informe. Sí, sí cuenta. ¿También cuenta con Python? Con lo que quieran. O sea, con cualquier programa. Incluso con su calculadora, ¿no? Sería válido. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Saben hacerlo con la calculadora? No. No. Bueno, metan en YouTube el modelo de su calculadora y pónganle ahí regresión lineal. Les juro que hay un video con indicaciones de cómo hacerlo. Aprendan para ocupar también su calculadora, por si regresamos ahora presencial, pues a lo mejor allá en los exámenes les van a pedir, ¿no? Y no necesariamente van a tener la computadora cerca. Entonces vayan ejercitando eso, ¿no? Aquí en el laboratorio, afortunadamente, como los informes se entregan a computadora y eso, pues hacerlo en Excel está bien o en algún otro programa como mencionaron, está bien.
pero sí me gustaría que también lo sepan hacer con la calculadora. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, cuando yo hago la regresión lineal, pues voy a obtener el valor de la pendiente y la ordenada al origen. Son valores que yo necesito determinar y está bien, pero también está la R cuadrada para cada recta. ¿Qué significa la R cuadrada? Esta que puse aquí. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre exacto, pero tenía que ver con desviación, ¿no? No, pues la desviación estándar, pero esa no se las estoy pidiendo. Tiene que ver, ¿no? Digo, allá cuando les enseñan el método de mínimos cuadrados, ¿cómo se llama R ¿Qué tan cuadrada? cerca están los valores de la línea que pues obtenemos? O sea, de la línea de tendencia. Ok, pues, o sea, se acerca a lo que es. Ajá. Bueno, R cuadrada es el coeficiente de correlación. ¿Ok? ¿Qué valor nosotros debemos esperar para decir que verdaderamente nuestros datos se comportan como lo predice una línea recta? 1. 1. Entonces, los invito a que siempre que ustedes pongan una línea recta, no importa en qué lugar, en informe, materia, siempre escriban el valor de R cuadrada. ¿Ok? Y este tiene que ser cercano a 1 para que podamos decir que las dos variables que yo estoy comparando, en este caso Gibbs y la temperatura, sí verdaderamente se correlacionan entre sí. Es un coeficiente de correlación porque indica qué tanto se están correlacionando una con la otra, es decir, si siguen la proporción que la línea recta propone. Si a mí me sale una R cuadrada de 0.5, puedo decir que las propiedades, las variables que yo estoy analizando tienen una relación entre sí. No. Pues no. Es como si yo comparo, no sé, el número de manchas en las vacas con el número de manchas solares. ¿Puedo graficarlo? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Deberían de tener una correlación de 1? No. Bueno, quién sabe, no sé si la, no sé Bueno, si, no sé no si la creo. piel de las vacas está en función. Bueno, por eso lo deberíamos de saber, ¿no? Al final de la historia lo que quiero decir es, cuando tenemos R's cuadradas cercanas a 1, podemos decir que si una de ellas está teniendo efecto otra. Lo que estábamos diciendo desde el inicio, que hay una variable independiente y una variable que depende de esta, ¿no? Ok, si me salen R's cuadradas que no están cercanos a la unidad y que son muy bajos, incluso muy bajos en analítica, pueden ser valores por debajo de 0.97. O sea, allá en analítica tienen que salir con 0.99939 para que podamos decir que es aceptable, ¿no? Esa regresión lineal. Entonces, se los digo porque se los van a pedir en muchas otras asignaturas y mejor desde ahora comenzar a practicarlo, a ponerlo y pues entender, ¿no? ¿Qué es lo que estamos esperando con ese coeficiente de correlación? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces hablamos que había 4 escenarios. ¿Ok? Los 4 escenarios los tengo acá escritos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué escenarios yo grafiqué. ¿Ok? El primer caso, que es el caso que nosotros quisiéramos, siempre es espontáneo nuestro proceso de estudio y pues nos vamos a enfocar en este caso a Gibbs porque es la propiedad que estamos hablando, entonces también la delta H y la delta S. Pues vamos a fijarnos en esta y en esta. Entonces, el caso en el que Gibbs siempre es negativo y por tanto siempre es espontáneo, ocurre cuando entrópicamente tenemos un signo positivo. Entonces, si la entropía aumenta, es positiva, estamos diciendo que el proceso está siendo favorecido entrópicamente hablando. Y desde el punto de vista de la entalpía, si tenemos un signo negativo, estamos diciendo que la reacción o el proceso es un proceso exotérmico que libera energía y se le atribuye un signo negativo. Dado que el producto T delta S, que es el producto entrópico, tiene un signo menos antes,
Si nosotros tenemos un signo positivo en la entropía, pues todo este término se hace negativo, y si la entalpía es negativa, negativa con negativo, pues da ahora a Gibbs un número pues con una magnitud negativa. Con eso, entonces, este caso sería el que yo quisiera, ¿no? Tanto entrópicamente hablando como entálpicamente hablando, está siendo favorecido y este caso me gusta. Es el caso que yo quisiera. ¿Cuál de los dos casos, cuál de las dos líneas rectas que yo dibujé es el caso 1? ¿Sería la de abajo? Sería la de abajo, la de la pendiente negativa, ¿no? Sí, Este es. es el caso 1. Ok, muy bien. Este es el caso que quisiéramos nosotros. Perfecto. ¿Quién sabe si lo vamos a tener? No lo sé. Ahora, en el segundo caso que tenemos, que es el de la pendiente positiva, ocurre cuando la entalpía toma un valor negativo también, y entonces se dice que entálpicamente está siendo favorecido el proceso. Sin embargo, en este caso número 2, tenemos la situación que la entropía toma un valor negativo. Desde el punto de vista entrópico, tener un valor negativo no es algo deseable, porque si nosotros tenemos una entropía negativa, cuando lo multipliquemos por este signo negativo, pues se hace positivo. Y entonces hay la posibilidad de que Gibbs vaya hacia un valor positivo si es que en magnitud el producto entrópico es más grande que la entalpía. Entonces, ¿cuándo nuestra reacción va a ser espontánea? Cuando se cumplan dos cosas. Cuando la entalpía en magnitud sea más grande que el producto entrópico, y además esta reacción o este proceso puede ser favorecido si la temperatura disminuye. ¿Por qué se dice que en este caso la temperatura podría favorecer el proceso y llevarlo hacia una condición de espontaneidad? Bueno, si la temperatura disminuye, ¿qué le pasa al producto entrópico? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces, yo lo que creo que tal vez ustedes estaban proponiendo en su pregunta que hicieron es que cuando la temperatura disminuye, lo que disminuye es el producto entrópico. ¿Ok? En aquella pregunta que revisamos, ¿no? Bueno, si disminuye este, que es el que tiene el signo negativo, con este que da negativo me va a quedar positivo, entonces estoy haciendo al término positivo, lo estoy haciendo en magnitud más pequeño, y estoy dejando que si el sistema libera tanta energía tal que su magnitud es más grande que el producto entrópico, entonces voy a asegurar que Gibbs tome el valor negativo que estoy esperando para declararlo como un proceso espontáneo. Entonces, dentro de este caso 2, a mí me gustaría tener esta situación que en magnitud la entalpía gane porque es la que tiene el signo negativo desde el punto de vista que está liberando energía hacia los alrededores. Entonces ahora entendemos a qué se refiere cuando luego se dice, bueno, pero ese caso se ve favorecido cuando disminuye la temperatura. ¿Queda claro eso? Sí, está claro. ¿Sí? Entonces, este caso 2 no es el que nos gustaría de entrada porque habría la posibilidad de que Gibbs fuera no espontáneo, ¿no? Si me resulta un valor positivo. Pero también habría la posibilidad de que fuera espontáneo si se cumple lo que estamos diciendo. Ahora, este caso 2 es el otro caso que tenemos graficado, ¿están de acuerdo? A ver, voy a hacer chiquito esto. Es el de la pendiente positiva, ¿sí lo ven? La entalpía es negativa. ¿Y cómo es la entropía? Negativa. Negativa, entonces es el menos menos que tengo aquí, ¿no? Entonces, si este fuera el caso que nos da, ¿cuándo ustedes dirían que este proceso es favorecido a bajas temperaturas, ¿no? ¿Podría ser nuestro caso de estudio? No, ¿Por qué no? ¿Las pilas las ocupamos a alta temperatura? ¿Sus calculadoras trabajan a 100 grados? bueno, no. No, Entonces sí trabajamos a bajas. A bajas. Bueno, el marcapasos. ¿Qué temperatura tendremos dentro del cuerpo? ¿Más de 40? no, menos. No. No,
menos que eso, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, de 36, ¿no? Bueno, pues si me da fiebre, debe de aguantar, ¿no? El marcapaso si me da fiebre, Sí. ¿no? Debería. Bueno, pero ¿por qué digo esto? A ver, o sea, digo, yo sé que no es a lo mejor la misma pila, ¿no? La del celular, pero los celulares cuando se calientan trabajan mejor. Yo, de- No, yo No. deseo que mi celular se caliente, lo pongo al sol. No. No. Entonces, ¿será cierta esta idea que entre más temperatura mejor? ¿Siempre? No. No, No. siempre. No necesariamente. Entonces, yo quisiera que la moraleja de la historia es que no juzguen a un proceso o que no asuman en un proceso cosas que a lo mejor se cumplen para la mayor parte de, o sea, en muchas reacciones químicas cuando queremos formar productos, pues obviamente queremos desplazar el equilibrio hacia la formación del producto y elevar la temperatura nos va a ayudar indiscutiblemente. Pero en este caso particularmente hablando, la aplicación, los dispositivos en los que se ocupan, ¿creen ustedes que deberíamos de esperar temperaturas altas, así como pues, como para despreciar este caso? No necesariamente. No necesariamente. Entonces, pues permítanse sorprender, por eso les digo la hipótesis, a lo mejor ahorita con todo estamos platicando, su hipótesis va tomando más fuerza, a lo mejor tienen más argumentos para poder sostener una hipótesis que van a presentar, pero luego con los resultados ustedes van a poder sustentarlo o rechazarlo. Pero no pasa absolutamente nada si la rechazan la hipótesis que hicieron, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que voy con todo esto que estoy platicando, ¿vale? Entonces ya tenemos dos escenarios. Ahora, ¿cuáles son los otros dos escenarios que deberíamos de tener? Cuando la entalpía es positiva. ¿Están de acuerdo? Son el caso 3 y el caso 4. ¿Sí? Entonces, en mi gráfica puedo tener esos 4 casos si yo ahora digo que la entalpía, en vez de tener un signo negativo, va a tener un signo positivo. Entonces, ¿qué casos voy a tener? Entalpía con signo positivo para un proceso donde también la entropía es negativa y para el otro caso en donde entalpía y entropía son positivas las dos. Entonces, ahora sí ya tengo los 4 casos que hemos estado platicando. Bueno, a ver, vamos a platicar sobre el caso que no queremos, que es el caso 4. El caso 4 dice que entálpicamente hablando tenemos una reacción endotérmica. Dijimos que las reacciones endotérmicas no nos gustan porque darle energía al sistema, pues nosotros tenemos pérdidas desde ese punto de vista, pues le tenemos que estar dando energía y encima de eso, el criterio de espontaneidad Gibbs tiene que tener un valor negativo. Entonces, que este sea positivo, pues no me ayuda. ¿Ok? Ahora, se pone peor el asunto cuando la entropía toma un valor negativo. El valor negativo de la entropía nos establece que el producto entrópico tomará por sí mismo un valor positivo cuando multiplique el signo negativo que tiene la ecuación por el signo negativo que intrínsecamente tiene la entropía. Esto nos conlleva a tener un valor positivo y si ustedes se acuerdan, es el primer criterio de espontaneidad que les presentaron en termodinámica. Desde el punto de vista de la entropía, tener un signo negativo significa que es un proceso no espontáneo. ¿Ok? La entropía trabaja al revés que Gibbs y que Helmholtz. Gibbs y Helmholtz, entre más negativo, mejor. Pero en la entropía lo que nosotros queremos es que crezca, que aumente, que sea positiva. Entonces, el caso en donde tenemos entropías negativos, de entrada es un caso que es desfavorecido entrópicamente hablando, y si encima en el caso 4 también entálpicamente hablando estamos desfavorecidos, es que no hay manera que Gibbs tome valor negativo. En este caso número 4, si tenemos esa combinación de signos, siempre Gibbs va a ser positivo y por tanto el proceso de estudio va a ser no espontáneo. Ese caso yo no lo quiero, ¿ok? ¿Cuál caso es el de la gráfica? Este caso 4. Positivo en entalpía, aquí está, y negativo en entropía. Sería la de arriba. El de la pendiente positiva, ¿no? Sí. Entonces, ese sería el caso que no quiero, el que menos quiero, ¿no? O sea, si pasa eso, tiro mi pila a la basura. No la quiero. Demando al productor, ¿no? De la pila. Bueno, ahora el caso número 3, pues tenemos un caso pues intermedio, como en el caso 2, en donde desde este punto de vista de la entropía, el proceso está siendo favorecido porque tiene un valor positivo.
Entropía positiva nos gusta, pero desde el punto de vista entálpico no nos gusta porque pertenece a un proceso endotérmico. Entonces tiene un tache, bueno, el tache está en la entropía, perdón, en la entalpía, y tiene la palomita en la entropía, y el de arriba tiene la palomita en la entalpía y el tache en la entropía, ¿no? Entonces, estos dos casos que están en el medio, pues dependerán de varias, ay, me quedó bien feo, este caso y este caso dependerán de cosas. En particularmente el caso número 3 será un caso espontáneo, es decir, Gibbs sí podría tener un valor negativo y nos va a gustar, sí, solo sí, en magnitud el producto entrópico es más grande que la delta H, ¿no? Que está hablando de que es una reacción endotérmica. ¿Ok? Si el producto entrópico es más grande que el calor que absorbe la reacción a presión constante, porque eso fue lo que dijeron también ustedes, que la delta H es el calor a presión constante, en este caso que absorbe el sistema. Si el producto entrópico es más grande que esa cantidad, entonces vamos a tener un proceso espontáneo, sí y solo sí, nosotros también lo favorecemos, aumentando la temperatura. ¿Por qué en este caso sí quiero que la temperatura aumente? Bueno, si la entropía tiene un valor positivo, cuando lo multiplique por el menos, el producto entrópico va a ser negativo, ¿ok? Y si a la temperatura le pongo un valor grande, entonces este producto entrópico tomará un valor grande negativo. Y es cuando le podemos dar la oportunidad al caso que sea más grande la magnitud del producto entrópico que el de la entalpía y por tanto nosotros establecer que favoreceremos el proceso si aumentamos la temperatura. ¿Ok? ¿Queda claro este caso 3? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, este caso 3, pues debería de ser si entalpía positivo y entropía positivo, pues debería de ser el de abajo, ¿no? El de la línea recta de pendiente negativa para que la entropía sea positivo y la entalpía sea positiva. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya puse los 4 casos que podemos tener. El caso 3, ¿ustedes creen que lo podemos tener? No por las altas temperaturas, ¿no? No, porque necesitaríamos calentar el dispositivo, ¿no? Sí, así es. Ok, y entonces, pues entonces, ¿qué querrá decir? Que mi marcapasos va a funcionar mejor si estoy a 100 grados. ¿Sí podría yo estar a 100 grados? ¿Vivo? No, Bueno, creo que aquí la connotación es vivo, ¿no? O sea, ¿podría? no, después de los 40 ya estaría sufriendo. Ok, entonces tal vez el caso 3 no Se necesariamente es un puede. caso que yo vaya a obtener, ¿están de acuerdo? ¿Sí Sí, lo de ven? acuerdo. ¿Y el caso 4? ¿Podría ser? ¿Valdría la pena que alguien venda, bueno, que alguien le compre, bueno, vender igual sí, ¿no? Pero que alguien le compre un dispositivo con esas características? No, porque nunca va a ser, como dice siempre, es no espontáneo. Exacto, siempre es no espontáneo, entonces nosotros le tendríamos que dar a la pila, ¿no? Nos daría a nosotros energía. Lo que nosotros queremos de Cero nuestro reloj, rentable. cero rentable. Lo que nosotros queremos de los dispositivos es que nos den algo, ¿no? ¿Sí están de Y acuerdo? para eso los compramos. Por eso los compramos, ¿no? Entonces, pues al final de la historia no sería rentable, ¿no? Que yo tuviera que darle energía, ¿no? ¿Te imaginas que me tengan que subir a la bicicleta para darle energía a mi teléfono? Ah, no es cierto. No, bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? O sea, no sería rentable desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué caso creen que vamos a tener? Ahora sí, ya que platiqué todo esto, me aventé toda esta situación, ¿qué caso creen que vamos a tener? El Lo ideal ideal sería debe para ser el el 1, 1. ¿El ideal, el 1? O, pero sí puede ocurrir el 2 también. pero también puede ocurrir el 2. ¿Ok? Entonces, si vamos a descartar casos, pues el 3 y el 4. Razones hay. No es que simplemente no querramos verlos. Razones hay. Entonces, caso 1 y caso 2, que son las primeras gráficas que pusimos, son las que deberíamos de estar esperando. ¿Ok? Entonces, mi hipótesis puede girar hacia eso. Y de verdad les pido que sean honestos y con ustedes mismos y conmigo, y que lo que hayan pensado antes de hacer los cálculos,
pues eso lo pongan como hipótesis. No pasa nada si me equivoqué, pero al final pude corroborar o pude descartar, pero ahora ya sé qué es lo que ocurre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, está bien. Vale, bueno. Entonces, el informe dice acá, después del algoritmo hay que poner la gráfica, justamente la que nosotros ahorita acabamos de platicar, del taje contra la temperatura. Ahí dice que hay que hacer el gráfico. Les digo, este protocolo sí está como bien platicadito para ustedes, los lleva así de la mano, pero les digo, no todos tienen todos los pasos, pero sí me gustaría que como viene ahorita para los siguientes también lo mantengamos, ¿no? Nada más aquí viene la situación. A esta sección número 8 la llaman análisis de resultados. Por favor, a esta nosotros la llamamos, en el informe la llamamos cuestionario. ¿Ok? Este es el cuestionario del informe. En este caso, si se fijan, creo que son 5 preguntas. A ver, 4. Creo que hay una quinta por acá, esperen. Así son 7 preguntas las que hay que contestar, pero estas son cuestionario, pero en algunas, miren, por ejemplo, dice, determina la pendiente y la ordenada al origen. Pues aquí no hay nada, pues que no hayan hecho ya, ¿no? Entonces, y explica su interpretación, están en la tablita que ahorita puse, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que pongan en el análisis experimental? En el análisis de resultados. Bueno, ¿qué pondrían ustedes? A ver, ahora ya que platicamos todas estas cosas, ¿qué podría yo discutir de los resultados? Los signos de las magnitudes de las propiedades y qué es lo que representan esos signos y esas magnitudes. De acuerdo, podría ser eso. Clasificarlo entre uno de los casos que vimos. Podría ser parte de mi discusión. Sí, también. ¿Sí? Platicar sobre si mi proceso se beneficia o no se beneficia, si se aumenta o se disminuye la temperatura. Sí, sí entraría. ¿Sí? Explicar qué significa el signo del trabajo eléctrico, por ejemplo. ¿Podríamos platicar de eso? Y también. También podríamos platicar cuál es el efecto de la temperatura, ¿no? Sobre el trabajo eléctrico y sobre la energía de Gibbs. ¿Aumentan, disminuye, las favorece? ¿Se dan cuenta cómo el análisis puede ir como más para allá? Sí. ¿Sí? Ok. Y bueno, y lo que les decía de calcular la entropía teórica, bueno, aquí se los pide. Entonces, justo lo que les estaba diciendo cuando, ¿se acuerdan, no? Que empezamos con esta situación de platicar qué yo espero cuando estábamos hablando allá en el previo, pues sí les piden calcularlos, ¿no? Entonces, o sea, se los digo que también esta información la pueden utilizar antes de que hagan todos los cálculos y todo esto, pues para ustedes también sustentar qué están esperando. E incluso ubicar en la tabla qué caso estamos teniendo antes de siquiera hacer la experimentación, porque de eso va, ¿no? Tener como datos teóricos y hacer hipótesis antes de la experimentación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, lo único que les digo es que en el informe, pues el manejo de residuos ya no lo pongamos porque pues, ya lo pusimos en previo. Esta sección, ya la pusimos en el previo, entonces ya en el informe ya no va. Allá chéquense, ¿no? Exactamente y puntualmente cómo van las secciones para que tengamos todos la misma estructura. ¿Ok? Sí. Sí, profesor. Ok, ¿alguna duda, algún comentario? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok, bueno, ahora, la próxima sesión pues ya comienza como a cargarse un poco más el trabajo, porque para esta sesión únicamente hubo que hacer el previo de la práctica 1. Para la siguiente semana pues se juntan dos cosas, ¿no? El informe de la práctica 1 y el previo de la práctica 2. Entonces, la mecánica en la que vamos a trabajar va a ser la primera parte. Primero van a presentar el grupo que les toca el informe para cerrar la práctica número 1 y luego iremos hacia el previo de la práctica número 2. ¿Ok? Entonces, sí les pido por favor que pues, ahora dicen un poco, pues con más anticipación un poco, porque pues ahora tienen que entregar dos cosas y muy probablemente esto va a pasar, bueno, no muy probablemente, esto va a pasar durante todas las prácticas, exceptuando la última, cuando en la última sesión solo tengamos que presentar
el informe de la práctica 10, ¿no? Todas las demás sesiones vamos a tener que entregar siempre 2 cosas, el informe de la práctica anterior y el previo de la siguiente. Entonces, para que tengan tiempo, ¿no? Para que lo vayan ahí, se vayan coordinando y organizando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok, Profe, mándeme. el video de esta última parte lo va a subir. Sí, los 2 videos se los voy a compartir. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿alguna duda o acá le paramos y nos miramos el próximo viernes? Por mi parte no hay dudas. Tampoco, todo bien ahorita. Ok, entonces voy a parar el video. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.